Esta semana, una mujer fue mantenida como rehén durante 40 minutos con un cuchillo apuntando a su yugular. Hablé con esta mujer en persona y te voy a contar algo de lo que nadie está hablando, porque lo que llamó la atención en este episodio, incluso de la prensa nacional e internacional, fue la calma con la que ella manejó todo ese tormento. Vamos a seguir y ya vuelvo para hablar más contigo. Ella tiene un cuchillo en el cuello y la persona está desequilibrada. Primero lo que llama la atención es la calma. Y la llamaron a un programa para hablar sobre eso. ¿Puedes poner el otro video, por favor? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Porque yo estaba en duda, te confieso, si estabas paralizada de miedo en ese momento, si estabas tratando de mantener la calma dentro de lo posible. Yo me mantuve, de hecho, me mantuve calma, porque me había bautizado en la iglesia el domingo, por la mañana. Entonces, mientras ella estaba gritando aquí, yo estaba orando, conversando con Dios, pidiéndole a Él, porque solo Él, en ese momento, ¿verdad? Para darle sabiduría a ellos, tranquilidad a mí. Ven aquí, Sandra, déjame entender tu historia un poquito mejor. Eso la Globo tuvo que mostrar, ¿verdad? No lo sabía. Si supiera que eras universal, no se había mostrado. Quédate aquí, por favor. Por favor. Cuéntanos, Sandra, por favor, te bautizaste el domingo. Me bauticé el domingo por la mañana, me bañé 2 veces y esta vez me bauticé. Esta vez se bautizó. ¿Qué fue diferente esta vez? ¿Qué entendiste de diferente? Bueno, primero fueron las orientaciones, ¿verdad? Porque llega un momento en que nos toca el cambio de comportamiento, el abandono de los errores. Entonces, así, poco a poco fui entendiendo, fui internalizando, el comportamiento fue cambiando y quiero mi salvación, ¿verdad? Entonces siempre hablo con Dios, que quiero agradarlo y que me dé sabiduría para entender la dirección, para estar agradándolo. Así le entrego mi vida en sus manos día y noche. Sandra, creo que Dios claramente te libró, pero ¿estabas lista para morir? Esa calma ahí era un reflejo de lo que tenías dentro de ti. Dios mío, en el momento en que ella puso el cuchillo, yo miré así. Entonces vino esa paz. Vimos el clip muy corto, pero ¿cuánto tiempo estuviste? Y en total, 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos que ella estuvo con el cuchillo en mi yugular. ¿Qué tienes para concluir de esos 15 años en la iglesia que estuviste? ¿Qué crees que te estaba bloqueando para que realmente te arrepintieras, entregaras tu vida, hicieras el bautismo como debe hacerse? Yo venía frecuentemente a la iglesia, pero estaba en el error. Viendo error, Exactamente. dividida entre Dios y el pecado. Sí, estaba mejorando. Y luego, ya prácticamente este año que fui cambiando, tuve un cambio de comportamiento. Tuviste que tomar actitudes para cambiar, Actitud, dejar las cosas malas. exactamente, exactamente. Amén. Entonces, ¿crees que esta vez tu bautismo realmente sucedió? De verdad. Amén. Y todo salió bien. Gracias. ¿Estás ahí, Sandra? Gracias, ¿vale? Sigue firme en esa. Dios te bendiga. Es muy interesante cómo Dios permitió esta situación. Él no causó naturalmente esta situación, pero la usó para sacar a la luz el tema del bautismo en agua, el tema de la salvación, del arrepentimiento, que trae el perdón de pecados. Es importante. Sandra, su historia, su situación se desarrolló de manera muy curiosa. Como un ejemplo para todos los interesados, su comportamiento llamó la atención, su calma llamó la atención. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios dice que cuando una persona está salva, cuando recibe el perdón de los pecados a través del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento, tiene paz con Dios. Cuando ella tiene paz con Dios, para ella vivir o morir es indiferente, es lo mismo. Y es sobre eso de lo que quiero hablar contigo. Presta mucha atención. Mira lo que dice el texto sagrado en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice así: arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, y para que así vengan los tiempos de refrigerio por la presencia del Señor. Entonces, según las Escrituras, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Perdón de pecados, para que los pecados sean resueltos ante Dios. Tiene que haber un pago con la vida. El salario del pecado es la muerte, así que solo se resuelve el pecado con derramamiento de sangre, con la vida. Antes, allá en el Antiguo Testamento, las personas pecaban. ¿Y qué hacían? Sacrificaban el animal como sustituto por ellas. Yo pequé, pero estoy ofreciendo este animal aquí por mis pecados. Estoy pagando por mis pecados. Solo que quien pagaba el precio era el animal, y no ellas. Jesús vino para resolver eso definitivamente. Cuando Él se hizo el Cordero de Dios en la cruz, derramó su sangre para pagar por los pecados. Él hizo el sacrificio ya final, pero para que el pago que Él hizo en la cruz por tus pecados tenga efecto, necesitas aceptar, necesitas creer en Él y arrepentirte de tus pecados. Por eso las Escrituras dicen que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Es necesario que la persona se arrepienta para que sea perdonada, y siendo perdonada, sea salva. Entonces entiende, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y sin perdón de pecados no hay salvación. Sin salvación estás condenado a la eternidad, lejos de Dios, no porque Él quiso, sino porque tú rechazaste este regalo gratuito de Él, que es el perdón de tus pecados, el pago por tus pecados. Todo lo que necesitas hacer es arrepentirte, ¿verdad? Ves, desafortunadamente, tanta gente hoy en día diciendo así: no me arrepiento de nada. Se golpea el pecho así, dice que no se arrepiente, y lo haría todo de nuevo. Están cometiendo un gravísimo error al no reconocer sus errores, sus fallas, sus pecados, y aún mantenerse orgullosas. Claro que todos nosotros podemos aprender de nuestro pasado, pero para que aprendas necesitas arrepentirte. Entonces, el bautismo en las aguas se llama en la Biblia bautismo de arrepentimiento, porque cuando una persona se arrepiente, va hasta las aguas como Jesús enseñó, como Él mismo lo hizo, en el río Jordán cuando tenía 30 años, no cuando era niño, sino cuando tenía 30 años, para dar el ejemplo de que el bautismo en las aguas es una decisión consciente de una persona adulta, y no de un niño, no de los padres del niño. Cuando una persona es bautizada en las aguas, con verdadero arrepentimiento, reconociendo su condición pecadora, porque todos sabemos en qué hemos fallado, todos sabemos de nuestro pasado. Puedes recordar ocasiones en las que mentiste, ocasiones en las que sentiste deseos que no debías sentir, intenciones malas que quizás robaste, que, en fin, fallaste de alguna manera. No importa si tu pecado fue grande o pequeño. Entonces, cuando te arrepientes sinceramente: oh Dios mío, perdóname, he fallado, sé que no merezco nada, pero quiero cambiar, quiero ser una nueva criatura, quiero hacer las cosas diferentes de aquí en adelante. Entonces, cuando te arrepientes de verdad, ese arrepentimiento debe ser seguido de un bautismo en las aguas. Y allí, cuando bajas a las aguas, subes,
como una nueva criatura. La vieja vida ya pasó y comienzas una nueva vida a partir. Ahí, con la certeza de la salvación, caminando con Dios, caminando con Jesús. Recuerda, esto no tiene nada que ver con la iglesia, con la religión. Esto tiene que ver con la palabra de Dios. Y si quieres estar en paz con Dios, necesitas seguir el bautismo de arrepentimiento. Hay una expresión que todo el mundo ya ha usado. Si el arrepentimiento matara, todo el mundo ya ha dicho eso. En realidad, el arrepentimiento es lo que mata a la vieja criatura. El arrepentimiento sincero mata tu pasado, mata tu viejo yo y hace nacer una nueva criatura. Entonces, si quieres, busca una iglesia que entienda esto, que predique esto, que viva esto. Y busca ponerte en paz con Dios. Si quieres saber más sobre el arrepentimiento, lee la palabra de Dios, lee las Escrituras. Si no tienes una Biblia, consíguete una Biblia y empieza a leer, especialmente el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Puedes leer sobre esto, conocer más sobre la palabra de Dios, la palabra que te trae la oportunidad, salvación. No te olvides, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Para ti, Dios no tiene placer en la destrucción de nadie, sino que les da a todos la oportunidad de ser perdonados, pero Él no puede arrepentirse por ti. Él da el don del arrepentimiento, pero eres tú quien tiene que arrepentirse y decidir creer en Él. Dios te bendiga y hasta la próxima.